Hola chicos, ¿cómo están? Les enviamos un saludo muy especial a través de este video. Hola muchachos. Queremos contarles que nos hemos sumado a la iniciativa que tomaron nuestros pastores y muchas iglesias a nivel nacional de usar las redes sociales y los medios virtuales para enviar un mensaje de parte de Dios a sus vidas. Como ustedes saben, habitualmente los sábados a las 5 de la tarde tenemos nuestro grupo de conexión, pero en este tiempo y por motivos de prevención estamos en aislamiento. Es decir, que no vamos a poder reunirnos como un grupo en un mismo lugar. No quiere decir que no podamos estar todos en un mismo sentir, que podamos estar en un mismo espíritu como un solo cuerpo. Así que los animamos para que a partir de este momento dispongas tu tiempo y tu corazón por los próximos minutos que dura este video, para que estés muy receptivo a lo que Dios quiere hablar a tu vida. Así que prepara tu Biblia, la palabra de Dios, prepara tus notas y estés muy atento a lo que Dios quiere hablarte. Así es muchachos, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que por favor me acompañen en esta lectura. Vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 19 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que estén conmigo allí. Vamos a leer, dice la palabra de Dios: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Esta fue la noticia que Acab estaba trayendo a Jezabel. Que había hecho Elías, había matado a todos los profetas, porque él había desafiado al pueblo a que volvieran su corazón a Dios tras que el pueblo se había apartado de Dios. Y bien, eh, a partir de ese momento, Jezabel envía una noticia a Elías. La noticia en el versículo 2 dice: entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú lo mataste a ellos. Dice que esa fue la amenaza de Jezabel a Elías, fue el mensaje por él haber matado a los profetas. Dice la palabra de Dios que Elías tuvo miedo. Dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Elías estaba anticipando a lo que estaba viviendo o a la amenaza que le había hecho a Jezabel. Jezabel lo estaba buscando para matarlo. Pero qué difícil es actuar bajo presión. Qué difícil es actuar bajo momentos difíciles, bajo momentos de angustia. Y él estaba huyendo. Él tomó la decisión de huir y dice que fue camino un día al desierto. Y es allí donde Dios prueba nuestra fe, en el desierto. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8. Quiero que me acompañen allí, en Reina de Valera, la versión Reina Valera dice en el capítulo 8, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, de Jehová, vivirá el hombre. ¿Para qué Dios permite que nosotros pasemos momentos o pruebas, o para que nosotros pasemos momentos de desierto? Para probar lo que hay en nuestro corazón, pero también para hacernos saber el Señor de que no solamente de pan vivirá el hombre. En este tiempo hemos visto los supermercados vacíos, hemos
visto cómo se llenan y cómo se llevan todo el alimento y lo acaparan y ahorita ya están vacíos, porque las personas están previendo un tiempo de escasez, están previendo un tiempo en donde el alimento se va a escasear y tal vez se van a quedar sin alimento. Pero aquí la palabra de Dios nos lleva a algo, que es un tiempo donde Dios nos va a sustentar, y no solamente con alimento, sino con palabra de Dios, con su palabra, porque cuando Jesús estaba allí en el desierto, dice la palabra de Dios, que Él también declaró esta palabra. Cuando Satanás le dice, convierte estas piedras en pan y come, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y volviendo allí a Primera de Reyes, capítulo 19, fue lo que sucedió también allí con Elías. Dice que él estando solo y elevando esta oración a Dios y diciéndole, prefiero morirme, dice que entonces se acostó, versículo 5, y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón es para el grupo Epicentro Live, para ti joven que nos estás viendo. Levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Había un camino, ya Dios había dado un camino para que Elías fuera y tuviera un encuentro con el Señor. Pero antes dice que el ángel vino y le proveyó alimento, y ese alimento le fortaleció. Fue quizás lo mismo que sucedió con Jesús allí en el desierto. Para que Jesús declarara esa palabra a Satanás, ángeles habían venido y habían provisto ese alimento espiritual, lo habían fortalecido a tal punto de que Jesús fue esa la manera en que le habló a Satanás, en que enfrentó la tentación, con esa palabra que sale de la boca de Dios. Quiero hablarte acerca del desierto. La palabra de Dios habla de el número 40 más de 100 veces. Más de 100 veces en la palabra de Dios está el número 40. El gobierno ha hablado de una cuarentena, tal vez sean 20, 25 días, 30 días, pero literal o no, habla de cuarentena. Y la palabra 40 en la Biblia habla de cambios. Y allí en el desierto, por donde caminó Elías, dice la palabra de Dios que el primero fue fortalecido para poder enfrentar este tiempo, para poder estar firmes en este tiempo de angustia, en este tiempo del coronavirus, en este tiempo en donde estamos aislados. Dios espera que nosotros lo busquemos, vayamos a ese monte, a ese lugar de su presencia, nos refugiemos en él. No es para que nosotros alistemos el Lesbos, el parqués, el ajedrez y hagamos más ameno este tiempo, no. Es para que la iglesia, para que nosotros, sus hijos, para que nosotros como grupo de jóvenes universitarios nos levantemos, busquemos un lugar en nuestra casa, un lugar apartado, y vayamos y nos fortalezcamos en el maná de Dios, en la palabra de Dios, en sus promesas. Y no hagamos como hizo Elías. Señor, preferimos morirnos, cuando un tiempo antes, unos días antes, Dios le había respaldado frente a todo el pueblo. Dios le había descendido fuego del cielo, había consumido su ofrenda y Dios había permitido que él pudiera acabar con los Baales, con los sacerdotes de Baal. Entonces Dios está esperando que nosotros le busquemos en este tiempo, que entendamos que esto es un tiempo de buscar su presencia. Amén, así es. Quiero también complementar con una historia muy impactante que está en el libro de Números, en el capítulo 13 y 14. Es una historia que marca un antes y un después en el pueblo de Israel en su paso por el desierto. Es una historia demasiado relevante y dramática. Dice la palabra de Dios que esta historia es conocida como la misión de los 12 espías. El Señor le da una orden a Moisés y le dice que
que envíe un hombre de cada tribu a un lugar llamado Canaán. Era la tierra prometida, era el país que el Señor le había prometido al pueblo de Israel. Y dice que los envíe durante 40 días. Durante 40 días estos hombres tenían que estar allí con un motivo especial, con un motivo principal, y era observar esta tierra, observar cómo estaba constituida, si estaba construida, si era fértil, si era débil, si estaba fortificada, y además de eso, que vieran quiénes habitaban en esta tierra. Dice la palabra de Dios que estos 12 hombres estuvieron por 40 días allí observando detalladamente cada una de las cosas que sucedía en este país llamado Canaán. Y cuando ellos regresan de Canaán al desierto nuevamente y se encuentran con el pueblo de Israel, dan un mensaje no demasiado positivo, un mensaje que no negaba una realidad, pero que sí afectaba el orden y el corazón del pueblo de Israel. A estos hombres los hemos llamado hombres que han dado no buenas noticias, hombres que vieron todo lo que estaba sucediendo en este pueblo, en esta ciudad, en este país llamado Canaán, pero decidieron enfocar su mirada en lo negativo, no en lo positivo, en el problema y no en la promesa que Dios había dado. Les decía estos 10 hombres a Moisés cuando les pidieron cuentas de cómo les había ido en esta misión, y ellos decían: efectivamente, este país es un país bendecido, es un país donde fluye leche y miel, es un país fortificado, pero también es un país habitado por gigantes, es un país donde hay demasiados hombres valientes y fuertes que posiblemente acabarán con nosotros y con nuestras vidas, que nos pondrán como esclavos. Y generaron a través de este mensaje un temor en el pueblo de Israel. Ellos no estaban hablando algo que no fuera una realidad, era una realidad. Era una tierra bendecida y fortificada, pero también era una tierra habitada por gigantes y por enemigos. Pero ellos decidieron marcar importancia en lo negativo, en el problema. Desviaron su mirada del propósito y comenzaron a enfocarse en la adversidad. Llenaron sus corazones de temor, y esto fue lo que transmitieron a todo un pueblo, a toda una nación. Transmitieron un mensaje aterrador, un mensaje tan opresivo, que ellos tomaron en su corazón la decisión de volver nuevamente a Egipto a vivir como esclavos, de pensar que Dios no estaba con ellos y los había abandonado. Entonces vemos que es un grupo de hombres portadores de malas noticias. Más adelante, en el capítulo 14, Dios narra la historia de Josué y Caleb, dos hombres con un espíritu diferente que participaban dentro del grupo de estos 12 hombres llamados los espías. Pero ellos tomaron la decisión de hacer lo correcto y de enfocarse en lo correcto. Una vez los otros 10 espías dieron un mensaje aterrador, ellos se levantaron y dijeron las siguientes palabras. Está en el libro de Números, capítulo 14, verso 7. Y habló Josué y Caleb y les dijeron a todos los israelitas: el territorio que vimos es bastante bueno. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Dios nos ama y nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos, porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Estas eran las palabras que salían de la boca de Josué y de Caleb al pueblo. Por esto el Señor marca la diferencia en ellos y dice que eran hombres con un espíritu diferente. Josué y Caleb eran jóvenes, eran dos hombres jóvenes enviados a una misión,
pero tuvieron un espíritu y un ánimo diferente. Ellos no negaron una realidad, pero se enfocaron en lo positivo, en lo que Dios quería, en la promesa, en la bendición, y confiaron en quién estaba con ellos. Ellos trataron de animar al pueblo de Israel y de decirles: no se preocupen, es la tierra prometida y nuestro Dios está con nosotros. Ellos no tienen quien los cuide, pero nosotros tenemos a Dios. Y lastimosamente, sus corazones, el corazón de los israelitas, ya estaba contaminado de temor, ya estaba contaminado de angustia por los otros espías, por el mensaje que los otros espías habían enviado. Dice la palabra de Dios que a través de la rebeldía que tuvo este pueblo, Dios les prometió que esa generación no vería la tierra prometida y durarían 40 años más en el desierto. Esos 10 hombres que dieron un mensaje negativo al pueblo de Dios no vieron la promesa cumplida. No vieron la promesa sobre sus vidas, mientras Josué y Caleb fueron aquellos que se aferraron a la palabra y vieron cumplida esa promesa sobre sus vidas. Hoy queremos animarlos a través de este mensaje. Hoy queremos animarlos a través de estas vidas inspiradoras como la vida de Josué y de Caleb. Estamos en medio de un tiempo y en medio de una generación alarmista, donde es fácil que las malas noticias vayan a todo lugar, donde no podemos negar una realidad que está viviendo nuestra nación, que está viviendo el mundo entero. Estamos en un tiempo de epidemia, estamos en un tiempo de tiempos difíciles, en un tiempo un poco abrumador. Pero quiero animarte, amado joven, para que seas como Josué y Caleb, para que puedas enfocarte en el Señor, para que puedas usar a Dios como tu fuente, como tu firmeza, como tu base, como tu refugio, y puedas transmitir este mensaje a los que te rodean. Te invitamos para que seas un joven portador de buenas noticias. El mundo está difícil, la situación se pone cada vez peor, pero tú tienes a un Dios real, a un Dios fuerte, a un Dios que se levanta a guardar a su pueblo en medio de la adversidad, y es ese mensaje que tú debes de transmitir. Así como lo decía mi esposo, es tiempo de buscar la palabra, es tiempo de orar, es tiempo de acercarnos más a Dios, pero también es tiempo de ser portadores de buenas noticias. El mundo da la información que él tiene, porque no conocen a Dios. Las noticias, las redes sociales dan una información real de lo que está sucediendo, pero tú no eres de este mundo. Tú, aunque vivas en este mundo, le perteneces a Cristo, y ese mensaje es el que tienes que dar. Ese mensaje es el que tienes que transmitir. Una verdad de parte de Dios a este pueblo, a esta generación que tanto lo necesita. A tus amigos, a tu familia, a tus padres, a los que están en tu casa. Necesitan escuchar la palabra de Dios, necesitan conocer a un Dios que guarda, a un Dios que salva, a un Dios que liberta, y tú eres el portador de esas buenas noticias. Así que te animamos para que seas un joven con un espíritu diferente como lo tuvo Josué y Caleb, que no te dejes abrumar por la situación, que no te dejes abrumar por lo que el mundo está viviendo, y te enfoques en la promesa que Dios ha dado a tu vida. Eres un joven de impacto, una generación que le cree al Señor y cree en cada una de sus promesas. Así que busca al Señor en este tiempo y transmite ese mensaje a los tuyos. Hay gente que necesita recibir una palabra de aliento. Hay gente que necesita recibir un mensaje que fortalezca sus vidas y que levante esa gente cansada y paralizada por las malas noticias. Y tú tienes que ser un portador de buenas noticias. No nos dejamos abrumar, no nos dejamos amedrentar, porque tenemos a un Dios vivo y a un Dios real. Y debemos usar nuestros labios y nuestras
redes sociales para hacer esa extensión del reino de Dios en medio de esta generación. No seas portador de malas noticias, sé portador de las noticias del reino, de las promesas que Dios tiene para ti y para tu familia. Así que te animamos para que seas un joven fuerte, un joven valiente, con un espíritu diferente, enfocados y viendo las promesas que Dios tiene para nosotros y para todo aquel que se acerque al Señor. Amén. Así es, muchachos. Entonces, hablemos y tengamos el lenguaje del cielo. Seamos portadores de buenas noticias. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y así como lo hablaba ahorita a Elías, la persecución vino a tratar de desenfocarlo y él lo que quería era huir, lo que quería era morir. Y siempre que nuestra vida está antepuesta, nosotros vamos a va a haber miedo en nuestros corazones, pero Dios ha dicho, levántate y coma. Dios va a proveer lo necesario en este tiempo para tu familia. Confía en Dios, el alimento necesario. Pero más que el alimento para el cuerpo, Dios está esperando que nosotros vayamos y nos llenemos de ese maná del cielo, de esa palabra que Dios tiene para nosotros, para así mismo nosotros hablar el lenguaje de Dios, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, de fortaleza. Dios nos ha puesto para ser instrumentos de bendición allí en todos nuestros hogares, para junto con nuestra familia levantar altares de oración, de bendición. Así es, vamos a estar dispuestos durante este tiempo a cada pregunta, a cada inquietud, a cada motivo de oración que tengan ustedes, a cada situación que estén viviendo en sus familias, para que nos escriban, para que nos pregunten. Vamos a estar enviando una porción de la palabra durante este tiempo también, alentador, un mensaje alentador. Así que estés muy conectado con nosotros, estés muy conectado con la iglesia. El día de hoy nuestro pastor va a estar haciendo un estudio a las 8 de la noche, así que te animamos para que también apartes este tiempo con tu familia y puedas proyectar en tu sala, en tu cuarto, donde quiera que estés, con todos los tuyos y puedas ver este mensaje que Dios tiene. Es una oportunidad que Dios nos está dando para llegar a nuestras familias, para llegar a nuestras casas, para hacer testimonios y para hacer luz y sal en medio de este mundo y de esta generación que necesita a Cristo. Así que estés muy conectado con todo lo que Dios va a hacer y va a estar obrando en nuestras vidas y a través de nuestros pastores. El domingo también dispón todo tu tiempo para que a las 10 de la mañana te puedas conectar y recibas un mensaje de parte de Dios. Bien, ya para terminar, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Vamos a orar por un momento y vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca en este tiempo, que podamos ser fortalecidos por su Espíritu en el interior. Padre, yo te doy muchas gracias por esta palabra que nos da, Señor. Gracias, Señor, por este grupo de Epicentro Life. Oramos para que seas tú fortaleciéndonos, Señor, para que nuestra fe no desmaye, Señor. Gracias por esa palabra de esperanza, por esa palabra de aliento que nos da, Señor. Gracias porque somos portadores de buenas noticias, Señor. Gracias porque nos enfocas una vez más, Señor, nos haces un llamado a colocar nuestra mirada en ti, Señor, para que a través nuestro, Señor, muchos te glorifiquen, muchos puedan conocer en este tiempo, Señor, de que tú eres real, de que tú vives. Gracias, Jesús.
Jesús. Padre, te doy gracias por la vida de cada joven que está viendo en este momento este video, Señor. Yo te pido que allí donde está, tú lo revistas de poder y autoridad, Señor. Que cada palabra que salga de su boca sea una palabra guiada por ti, Señor. Sea una palabra de aliento al oyente, sea una palabra de restauración, sea una palabra de ánimo, Señor. Llévate todo temor que haya en nuestros corazones, toda angustia, Señor. Hoy tomamos la decisión de enfocarnos en ti, de mirarte a ti. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio y colocamos nuestros ojos en ti, Señor. Aunque no negamos una realidad, vemos lo que tú ves, Señor, y creemos que tienes el control. Así que ven, Señor, y bendice la vida de cada uno de los jóvenes de este grupo de conexión de Epicentro Life, Señor. Que donde estén tu presencia los visite, tu presencia descienda y llene sus vidas por completo, Señor. Que tú los unjas, Señor, en medio de sus casas y de sus familias. Sean una antorcha encendida, sean luz en medio de cada casa, Señor. Bendice cada una de sus familias y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Chicos, los amamos mucho, les enviamos un saludo especial, Dios los bendiga. Estén atentos a nuestras redes sociales y cualquier cosa que necesiten, no duden en escribirnos. Que Dios los continúe bendiciendo. Chao muchachos, Dios los bendiga.